¿Qué tal? La verdad que debo confesar que estoy con un poquito de miedo, porque la entrevista que viene requiere estar muy centrado en el campo de la pregunta, en poner la escucha para saber cómo es la devolución a la hora de la repregunta. Y tiene que ver con los miedos, precisamente, los que vos, los que yo, los que nosotros habitualmente tenemos, que a veces podemos manejar y a veces transitamos en ellos sin saber que los tenemos y cuánto inciden. La construcción social, cultural de los miedos. También podríamos hablar de la política y de la política mediática. Bueno, vamos a hablar con la psicóloga Aronovich. Ella es una experta en este tema y nos va a abrir un campo de reflexión muy importante. Nos metemos ya mismito en la entrevista. ¿Me acompañan? Como les comentaba en la apertura de Feos con Beatriz Aronovich, vamos a hablar de los miedos. Es un tema ríspido y complejo. Hola Beatriz. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar acá. ¿Los miedos tienen una construcción en principio social y cultural? Sí. Los miedos, a mí me gusta plantearlos desde el origen psicológico también. Por supuesto tienen una construcción social, pero entender por qué pueden tener esa eficacia y esa vigencia social. Y es que hay una característica propia de la especie humana, que es que el miedo es aprendido. El hombre no nace con miedo, sino que el miedo es enseñado por el otro. En primer lugar, para preservar la vida, porque si no nos enseñaran a cuidarnos ante el peligro, el ser humano ahí nomás muere. No tenemos un instinto de defensa. Justamente como es aprendido y enseñado por el otro, esto explica que los miedos en lo social sean tan eficientes. Estamos acostumbrados a que el otro nos enseñe, nos eduque, nos críe, y entre el padre o la madre que te dicen no pongas los dedos en el enchufe, que es necesario para preservar la vida, hasta el profesor, el dirigente, el presidente, el presidente del Fondo Monetario Internacional, etcétera, todos los puestos de supuesta autoridad o mando, tienen un poder muy grande sobre todos nosotros, que somos maleables, totalmente permeables a poder estar sumisos ante ese poder que nos viene a decir dónde está el peligro. La parte social más importante de los miedos es que nos enseñan a ubicar el peligro. Entonces, en una parte, si vos sabés dónde está el peligro, podés reaccionar ante eso preservando la vida. Pero cuando te hacen creer que el peligro está por todos lados, se te genera una desorientación y un miedo general que te impide confiar en el otro. Y esa es lo que llamamos la cultura del miedo. Creer que el otro es el enemigo. Por lo que sea, ya no es porque el otro te amenaza, efectivamente te amenaza, sino porque cuando vas caminando y escuchas un sonido atrás, ya estás pensando de que el otro te va a atacar, te va a robar, te va a violar, según el alcance de la imaginación de cada uno. Ahora, el miedo es una construcción que tiene que ver con la formación desde niños en el espacio de la familia, Totalmente, básicamente. Sí. Pero también tiene que ver con una construcción cultural de quienes nos anteceden. Totalmente. ¿No es cierto? Desde esa cultura es que se le enseña a qué temer y a qué no temer. O sea, es totalmente cultural. La educación es totalmente cultural. Y cuando hablamos de lo que potencia el miedo, ¿qué rol tiene, por ejemplo, la narrativa que incide tanto y penetra tanto en la construcción social de lo mediático, que es ese gran soporte trasladador cultural? Bueno, los medios son transmisores especializados del miedo. Ajá.
A través de la supuesta información, porque cada vez hay menos noticias y más interpretación de la noticia, interpretaciones muchas veces caprichosas, casuales, sin decir de qué fuente se sacan los datos, cuál es el hecho objetivo en sí. Entonces, lo que escuchamos es, me parece que supuestamente en buena fuente se dice que, pero estamos cada vez más alejados de las noticias. ¿Esto qué permite? La interpretación es siempre subjetiva y se puede regular regulando la emoción de la gente. El miedo es una emoción que va desde un miedo o desde un temor leve hasta el pánico, hasta el horror. Entonces, según la información que yo administre, y estamos hablando de los medios, según la información que deliberadamente, intencional, administran los medios, se regula el miedo social. Si yo te cuento que mataron a un chico, a uno, pero te lo cuento todo el día, por todos los canales, a todas las horas, y después, peor, lo cuento toda la semana, ese un chico en la imaginación se multiplica, se potencia hasta el punto que la gente dice, no se puede salir a la calle, porque si salís te matan. No podés dejar a los chicos solos, ni que cruce la calle, ni que vaya a la casa del vecino, porque lo van a matar, lo van a secuestrar. Entonces vivís ante el imperio del miedo. Paralizado aparte, porque el miedo paraliza. Claro, paraliza, te predispone a pelear con el otro, a no confiar. La desconfianza es un resultado espantoso del miedo. ¿Cómo podés vivir en un tejido cultural desconfiando de todo? Y si no, con el peligro de ser un ingenuo. Claro. Ahora, me quedo pensando, ¿no? La desconfianza es un patrón fundamental, ¿no? Que genera el miedo. ¿Cuánto de nosotros vivimos, ustedes, yo, vivimos construyendo desconfianzas? Y quizás eso es porque estamos inseguros, porque tenemos miedos a poder compartir, a socializar un montón de preocupaciones o desafíos que tenemos en la vida diaria, ¿no? Sí, sí. Eso también es parte de la construcción. Totalmente, pero además, si siempre se cuentan noticias malas, eso te lleva a creer de que todo es malo. Claro. Las noticias buenas no se cuentan, es decir, porque no hay, pero está lleno de noticias buenas. La mayor parte de la gente es buena. Es así, pero te hace creer, es muy interesante el poder de convicción que tienen los medios y que lo saben manejar. De verdad, hay que reconocer que lo manejan de una forma con tanta experiencia que logran aún que personas muy formadas tengan una anulación de su razonamiento. El miedo apunta contra el razonamiento, es decir, la manipulación del miedo, porque es una emoción. Y alguien que tiene miedo no está razonando en ese momento si lo que le dicen es real o no. Ahora, me gustaría que nos cuentes un poquitito de cómo vos estás encarando este tema, porque sé que estás dando charlas, hay seminarios, y sobre todo lo pienso y te lo pregunto pensando en cómo se combate, ¿no? Este tema del miedo. Sí, bueno, las charlas están dentro de un ciclo que se llama Conversaciones y que tiene como eje todo lo que es la vida cotidiana, o sea, las pequeñas cosas que vivimos todos los días. Hemos hecho charlas sobre los recuerdos, sobre la alegría, sobre la amistad, sobre la queja, la rutina. Bueno, dentro de toda la burla, dentro de esa serie, incluimos el miedo, ¿no? Con la idea siempre de, yo estoy convencida de que si uno transmite información, no interpretación de lo que va a decir, sino información, en este caso de la constitución de la subjetividad. Claro, claro. De cómo funciona la reacción de la persona ante ciertos estímulos, hay datos que sirven para la vida cotidiana. Lo primero que sirve cuando uno hace así una reunión de gente, digamos, es que la gente inmediatamente dice, ay, esto que me pasa a mí no me pasa a mí solo, le pasa también a otros. Eso socializa y baja el nivel de ansiedad. Porque en nuestro fuero íntimo todos creemos que a nadie le pasa algo tan terrible como nos pasa a nosotros. Y es porque lo vivimos por dentro. Cuando uno lo puede compartir, escuchando, participando, contando algo de esto y el otro cuenta algo peor, y uno dice, bueno, no es tan grave lo que me pasa, ¿no? Yo tengo miedo a todo, y el otro dice, yo tengo ataques de pánico. Entonces, es como que se puede, ese es un primer efecto.
El otro es que teniendo información, por ejemplo, de ante qué tenemos miedo o de que el miedo es una emoción y que nos paraliza efectivamente y que hay que tratar entonces de poder poner en marcha un mecanismo que tenemos defensivo, que es a ver qué me dice, ¿no? No entregarte emotivamente. Y yo creo que en eso, en la sociedad argentina, ha habido un crecimiento muy grande, porque éramos más ingenuos. Y creo que hoy la misma realidad nos ha llevado, la misma maduración de la sociedad. Yo no creo que las cosas están peor. Yo creo que lo que pasa es que las cosas están más en la superficie. Digamos, los conflictos están más en la superficie, se conocen, lo sabemos. Y esto nos ha obligado a todos a estar más despiertos, más atentos a cosas que antes uno las tomaba porque lo dijo el otro, debe ser así. Y hoy estamos todos más atentos. Eso, algunos dicen, genera más miedo. Yo creo que si genera más miedo, en todo caso es que el miedo está expresado. Siempre ha generado miedo, pero estaba reprimido, estaba guardado, estaba prohibido de hablar, pero inclusive socialmente. Digo, no vas a contarle a los chicos tal cosa porque los chicos se van a poner mal. Y hoy los chicos están enterados de todo y a veces hasta de más que los adultos por las redes sociales. Ahora, me gustaría que nos cuentes por último dónde podemos ubicar tu trabajo, dónde podemos ir a escucharte, cómo participar. Mira, en este momento estoy haciendo estas conversaciones en la Dama de Bollini, que es un pub muy bonito. Sí. Nos reunimos el tercer sábado de cada mes a las 18:30, cada vez con un tema diferente. Esta vez fue el miedo. Ahora los temas son por pedido del público, antes los elegía yo, ahora han pedido el tema de la culpa, que también es un tema grosso, social. Sí, sí. Y bueno, y son reuniones muy tranquilas, muy armónicas. ¿Por qué? Porque la gente va relajada a un lugar donde va a hablar de cosas que lo preocupan, pero de una manera distendida, y creo, por lo menos es el objetivo que tengo y me parece que de a poco se va cumpliendo. La idea es que se vaya con algo que escuchó, que le permitió hacer alguna asociación nueva. ¿Viste? Cuando uno dice, me cayó la ficha, eso no lo había pensado. Mira, y cosas a veces que ya sabes, pero que no están enlazadas, que no encontrás la forma de asociarlas. O sea que habitualmente, ¿dónde se puede consultar para seguir un poco estos relatos de ustedes? Bueno, en una página, en un blog, sí, que se llama, te digo la dirección. Despacito dalo, a ver, así queda. Es, bueno, www, sí, después va mi nombre, Beatriz Aronovich. Aronovich. .blogspot.com.ar. Muy sencillo. Y si no, por el nombre mío en Google. Igualmente, ustedes los deben estar viendo ya en pantalla, todo este tema de la www, Beatriz Aronovich. Beatriz, te queremos agradecer muchísimo que te hayas llegado hasta MATV, a Feos, Sucios y Malos, y nos haya, ¿no es cierto?, permitido esta charla, esta comprensión. Ojalá no sea la primera vez que podamos replicar y repetir, encontrar otros temas para seguir charlando contigo, porque además tenés una virtud, y esto lo envidio, el poder hablar sencillo, claro, lo complejo. Así que bueno, muchísimas muchas gracias. Y sí, cuenten conmigo, va a ser un gusto. Que la gente además se entere de estas cosas. Exactamente. Eso es muy importante. Hacerle llegar al público que hay vías para que pensemos más tranquilos y encontremos la vuelta de vivir las cosas con humor. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. ¿Qué les parece? Nos reencontramos mañana a la misma hora en otros Feos, Sucios y Malos. Chao.